contestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。 Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos hablan sobre los temas que más nos interesan en el país. En esta ocasión nos hablarán sobre el TEMEC y la reforma eléctrica, Caro Quintero y la crisis climática. Pero por lo pronto, acompáñenos primero a ver las portadas de esta semana. Tras haber sido duramente cuestionado por las fiestas celebradas en Downing Street, a pesar de las estrictas reglas de confinamiento por COVID en 2020 y 2021, Boris Johnson se libró del intento de moción de censura presentada por un grupo de diputados de su partido. Sin embargo, su imagen continuó debilitándose debido a los escándalos de acoso sexual que involucran a Chris Pincher, un parlamentario muy cercano a Johnson. Frente a la negativa del primer ministro a abandonar su puesto, los secretarios de Hacienda y de Salud renunciaron a sus cargos, lo que inició una ola de renuncias en las que más de 50 miembros del Parlamento con cargos en el gabinete u otros puestos gubernamentales dimitieron. Bajo la presión de las dimisiones masivas, Johnson anunció que permanecería en el cargo hasta que se designara a su reemplazo. El Partido Conservador tendrá que elegir entre los dos candidatos propuestos, Rishi Sunak y Liz Truss, antes del 5 de septiembre. Shinzo Abe, quien se desempeñó como primer ministro de Japón en 2006 y 2007 y nuevamente entre 2012 y 2020, murió tras recibir 2 disparos mientras hacía campaña en apoyo a su partido para las elecciones parciales del Parlamento japonés. La policía sometió al agresor inmediatamente después del ataque, quien señaló estar insatisfecho con Abe por sus supuestos vínculos con una institución religiosa. El asesinato causó una gran conmoción en el país nipón, una de las naciones más seguras del mundo. Grandes multitudes llenaron las calles y el templo Sohoji para despedir al exfuncionario. Luego de meses de protestas masivas en Sri Lanka por la grave escasez de alimentos, combustible y medicamentos, así como cortes de energía y una inflación récord, el presidente, acusado de corrupción y una mala gestión económica, huyó a Singapur. Los manifestantes irrumpieron en el Palacio Presidencial y se atrincheraron ahí hasta que lograron la renuncia del mandatario. En una votación parlamentaria secreta, fue elegido nuevo presidente del país el primer ministro Ranil, quien inmediatamente declaró estado de emergencia y ordenó el desalojo de los manifestantes, usando toda la fuerza policial y militar contra ellos. En el marco del aniversario de la independencia, grupos de manifestantes protestaron en diversas ciudades de Argentina por la seria inflación, que en el país sudamericano ha superado el 60%. La convocatoria en redes, anunciada como el Argentinazo, reunió a miles de personas quienes rechazaban el gobierno de Alberto Fernández y la deuda con el Fondo Monetario Internacional, además de exigir la implementación de un salario básico universal. Mientras tanto, en Ecuador, después de 18 días de protestas violentas y bloqueos, grupos indígenas lograron un acuerdo con el gobierno de Guillermo Lasso, quien se ha comprometido a reducir el precio de los combustibles y a limitar la expansión de áreas de explotación petrolera. La trágica muerte de 53 inmigrantes dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, se convirtió en el caso de tráfico de personas más mortífero en la historia de Estados Unidos, además de que levantó varias alarmas sobre la falta de control y la colusión de diversas autoridades. Hasta el momento, 4 personas han sido acusadas por la muerte de los 27 mexicanos, 14 hondureños, 7 guatemaltecos y 2 salvadoreños que fallecieron por asfixia y calor dentro del vehículo, cuyo conductor incluso intentó hacerse pasar como uno de los inmigrantes para eludir su responsabilidad. Otra tragedia relacionada con migrantes sucedió en la frontera de la ciudad autónoma española de Melilla, donde miles de africanos intentaron saltar la valla y fueron brutalmente atacados por fuerzas de seguridad marroquíes y la Guardia Civil española. Estos hechos cobraron la vida de 37 migrantes y dejó más de 300 heridos. Diversas organizaciones exigen la apertura de una investigación judicial que deslinde responsabilidades.
la preservación digna de los cuerpos y una explicación sobre el origen de al menos 10 fosas encontradas en la zona. Un desfile en conmemoración de la independencia de Estados Unidos se convirtió en el escenario de un tiroteo masivo más en la nación norteamericana. 7 muertos y decenas de heridos fueron el resultado de un ataque ocurrido en Highland Park, en la ciudad de Chicago, a manos de Robert Crimo, quien disfrazado de mujer logró escapar del lugar pero fue detenido posteriormente por la policía. Asimismo, en Copenhague, Dinamarca, un hombre disparó un arma de fuego en un centro comercial, cobrando la vida de 3 personas. Bienvenidas y bienvenidos a Extranjeros, yo soy Ixchel Cisneros Soltero y en esta ocasión, como ya es costumbre, nos acompañan corresponsales de varios medios internacionales para hablar sobre lo que sucede en este país. Y me gustaría que empezáramos contigo, Sandra Weiss, que es más periodista, politóloga, ahora freelance para varios medios en Alemania, que nos contaras sobre la nota que nos traes el día de hoy para Extranjeros, y muchas gracias por estar acá después de un largo rato y una pandemia. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo les traje una columna que leí hace 2 o 3 días en Colombia, en un diario colombiano, de un analista que se llama Rodrigo Primi, que habló de la lotocracia. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es la lotocracia? No, me suena como algo de la lotería. Es que estás sorteando los puestos públicos, o sea, no hay elecciones, sino los sorteas. Y es alguna tradición muy larga que viene de la Grecia, de Atenas. Se ha practicado también en Venecia, en Florencia, en las repúblicas de Italia. La insaculación, como dicen en México, ¿no? Exacto. Y me pareció una idea súper interesante, innovadora. Recién se ejerció en Irlanda, por ejemplo, cuando hicieron un cambio constitucional. Una parte de los diputados de las constituyentes fueron electos, otra parte por sorteo. Y creo que para mí es una idea súper interesante como para dar vida a esa democracia que hoy en día está muy agotada, que tiene muchísimos problemas de legitimidad, de representatividad, de corrupción, de financiamiento de los partidos públicos, y está en decadencia. La gente ya no confía mucho en la democracia. Entonces, por lo menos sortear una parte de los puestos me parece una idea que podría rescatar esa democracia que está un poco sufriendo en todo el mundo y también en América Latina. ¿Y cómo es que se elegiría por una lista o cómo es la propuesta? Hay muchísimas posibilidades. Tú puedes hacer como nombrar ciertos ciudadanos o se pueden postular, lo puedes sortear entre todos, ¿no? Puedes sortear una parte de los puestos y otras siguen electos para que en el debate público haya siempre esa conexión con el mundo real, ¿no? Que haya ahí un panadero que dice, pues eso es lo que están haciendo, no me parece. O sea, hay diferentes posibilidades que tú podrías resolver ese problema. Y se usa también, por ejemplo, en los jurados en Estados Unidos, en la parte judicial. En los jurados, pues también los sorteas, ¿no? O sea, hay que pensarlo en qué parte podría ser útil como para involucrar más los ciudadanos en la vida democrática, que participen y que vean también lo difícil que es, ¿no? ¿Y crees que en América Latina pudiera ser una opción, específicamente en México? Yo creo que puede ser una opción en todos lados. Estábamos hablando de Europa, las dificultades que pasan nuestras democracias, asediados por la extrema derecha, por todos lados, partidos que ya no tienen mucha legitimidad, que tienen que hacer coaliciones cada vez más grandes. En todos lados yo creo que puede funcionar. Una propuesta muy interesante, sin duda. Tendremos que seguirle la pista, a ver qué tal. También nos acompaña en esta ocasión, que ya me ha tocado compartir mesa contigo y me da mucho gusto, Massimo Barsiza, que eres director del periódico Punto di Incontro de Italia. Te agradezco mucho que andes por acá y cuéntanos qué nota nos traes en esta ocasión. Muchas gracias, Ixchel. Buenas tardes a todos. Bueno, siguiendo con el tema de cómo se va desgastando el concepto de democracia y de representatividad de los pueblos, en Italia nuevamente tenemos una crisis de gobierno, lo cual evidentemente no ayuda en términos de lo que los italianos pueden percibir en términos de cómo se está desempeñando la clase política. Después de un gobierno de 1 año y medio que se había encomendado a Mario Draghi, el ex director del Banco Central Europeo, primero un partido y luego otros 2 se les agregaron y le quitaron el apoyo al gobierno. Tuvo que dimitir Mario Draghi y ahorita estamos en una situación en donde no hay tiempo, evidentemente, y no están las condiciones para crear un nuevo gobierno en la misma legislatura. Por lo tanto, ya se
se están organizando elecciones anticipadas para el 25 de septiembre. ¿Cuál vaya a ser el éxito de estas elecciones? No se sabe. Hay una fuerte posibilidad de que la derecha obtenga una victoria, por lo menos a nivel de los 3 partidos que ayudaron a quitarle el apoyo al gobierno anterior. No está claro cómo se puedan poner de acuerdo ellos para organizarse en términos de un nuevo gobierno. Evidentemente se va a tratar de utilizar la figura de que ellos fueron los que quitaron el gobierno anterior para tratar de quitarles crédito, pero no sabemos cuál pueda ser el éxito de todo esto. La situación es delicada para Italia y para Europa, yo creo, porque es un momento en donde a Italia se le asignaron ya un porcentaje importante de los fondos europeos para la recuperación después de la pandemia, y el hecho de que esos fondos realmente se desembolsen depende de una serie de programas que estaban en marcha y que ahorita están todos detenidos, dada esta situación. Entonces, y pues la crisis entre Rusia y Ucrania evidentemente no es el momento más adecuado como para tener una crisis de gobierno en Italia y elecciones anticipadas. Pero, de nuevo, la reacción de muchas de las personas es precisamente la de que cada vez la confianza y la seguridad que puedan tener en el sistema político se va menguando. Los resultados no están claros, las encuestas que se están haciendo en estos días están muy repartidas. Es muy impresionante cómo cambian las preferencias electorales en Italia, tienen una elasticidad impresionante. A diferencia de muchos otros países, donde está mucho más clara la selección, y las personas por quienes votan. Exactamente, y aquí en 2 años, el movimiento Cinque Stelle, que era el que hace 2 años sacó casi el 36% de los votos, está a menos de 9% hoy. Otros partidos que casi no pintaban tienen casi el 30% el día de hoy. Cambian mucho las preferencias electorales, por lo tanto en estos 2 meses que faltan para las elecciones puede pasar de todo. Pues a lo mejor puede funcionar la propuesta de la ludocracia, ya que está tan movido el asunto. Que empiecen a rifar la presidencia. Precisamente el movimiento Cinque Stelle había propuesto algo similar en Italia, una propuesta no formal, pero la había propuesto hace un par de años, 3 años, en donde se sortearan por computadora, partiendo del registro poblacional, quiénes eran los integrantes del Parlamento. Que gobierne cualquiera. Pues le seguiremos la pista a lo que está sucediendo en Italia, porque como bien dices, no es el único movimiento que está pasando en este momento en Europa. Entonces, esto también acompañado de la crisis pospandémica, de la inflación, ¿no? y la guerra en Ucrania, pues es muy importante no perder de vista. Claro. Y también en esta ocasión nos acompaña Pablo Ferri, reportero del País, español, pero además también autor de varios libros, uno de mis favoritos, ya lo habíamos platicado acá, de La Tropa. Y muchas gracias por estar acá nuevamente, Pablo. Cuéntanos un poquito la nota que nos traes el día de hoy. Bueno, pues hola, gracias a ustedes, encantado de que estemos todos aquí reunidos para platicar de lo que pasa. Pues yo pensaba ayer que me apetecía hablar de un caso que he podido seguir este año. Es un pueblo de Morelos que se llama Sosocotla, en el sur de Morelos, ya muy cerquita de Guerrero. Y desde hace 1 año y cacho hay un conflicto tremendo allí entre digamos, 2 facciones políticas que ha acabado, por lo menos momentáneamente, con el asesinato del alcalde en enero y con el asesinato del cuadro más importante de su equipo en marzo siguiente, o sea, en marzo pasado. Y esto, claro, dentro de en un contexto explosivo, en el sentido de que la cantidad de rumores que se manejan en uno y otro lado sobre lo que hace el otro grupo está generando una desconfianza brutal, y de alguna forma tiene que ver con lo que comentabas tú, Sandra, ¿no? Con el asunto del deterioro y la atrofia de la democracia, y cómo en pueblos pequeños se puede ver de una forma muy clara, ¿no? Cómo de repente ya no solo las instituciones que tienen que servir a los ciudadanos, las presidencias municipales, los cabildos, etcétera, sino todo el aparataje de justicia electoral que supone que tiene que velar porque estas instituciones funcionen. En el caso de Sosocotla, y es ilustrativo de otros muchos casos, claro, lo que hace es fomentar la desconfianza
y la ruina del sistema de gobierno en el pueblo, ¿no? Y la verdad es que a mí me da mucha pena verlo, y sobre todo porque ahora se han quedado gobernando los que supuestamente habían estado detrás de estos 2 asesinatos, ¿no? Y, en fin, lo quería dejar ahí porque este año que viene y al siguiente, sobre todo, tenemos de nuevo elecciones en el pleno municipal, que son las que normalmente generan cantidad de violencia, porque es donde los grupos delictivos asociados con el poder político y económico tienen capacidad de incidencia, y esperemos que no veamos de nuevo cifras terribles como vimos en el 18 y también en el 21. Sí, un poco para allá iba mi pregunta hacia las agresiones y la violencia en contra de las personas que deciden, ¿no?, aventarse a ser las representantes sobre todo en estos pequeños municipios, que hubo mucha violencia política, muchos asesinatos, muchas agresiones, ¿no? Y claro, que vienen elecciones, y en estos municipios tan pequeños pues todavía suele ser mucho más clave. Sí, sí, claro. O sea, normalmente se habla como en una lógica de no, es que el crimen organizado va a pedir cosas, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Es que el crimen organizado muchas veces depende de uno de los grupos políticos que tienen incidencia e importancia en los municipios, ¿no? Que es mucho más difícil que tengan capacidad de influir a un nivel estatal. Es más difícil que un candidato a gobernador tenga acuerdos con un grupo, más que nada porque tampoco es que los necesite, ¿no? Hay un poder económico importante casi en cualquier estado. Pero en los municipios sí, ¿no? Este pueblo que comentabas, Socotlán, tiene un presupuesto de 80 o 90 millones de pesos al año, y por eso están pegando. Claro. O sea, no hace falta que sean grandes presupuestos para generar grandes problemas de violencia. Muchas gracias, Pablo, por traernos este tema a la mesa. Y bueno, por último, pero no menos importante, está acá con nosotros Rafael Archondo, que además también nos acompaña en varias ocasiones, de Bolivia. Página 7 es el medio con el que trabajas, y además eres docente en la Universidad Ibero Puebla. Muchas gracias por andar por acá. Cuéntanos la nota que nos traes el día de hoy. Gracias, Itzel. Bueno, para no quedar desolados ni tristes, cerrando el bloque con algo de esperanza, pensaba yo, decir que en Colombia sí la democracia funciona mejor que una lotocracia. O sea, sí el pueblo colombiano decidió por Gustavo Petro. Había al principio muchas dudas, muchas angustias sobre lo que podía ser la llegada de un exguerrillero a la presidencia. Sin embargo, creo que ha habido varios síntomas de esperanza, en el sentido de que parece que va a ser un gobierno bastante abierto, bastante incluyente, un gobierno que va de alguna manera a retomar el camino de Juan Manuel Santos, ¿no?, que fue quien logró el acuerdo de paz con las FARC. Se dice incluso que el santismo es el que va a gobernar ahora con Petro, no tanto la izquierda tradicional colombiana, ¿no?, que estaba en el Polo, que estaba con Piedad Córdoba, sino más bien gente como Roy Barreras, que es ahora el presidente del Senado. Y yo creo que los anuncios que Petro ha hecho sobre su gabinete son también muy interesantes, ¿no? O sea, tiene personalidades de mucho peso en el gabinete: José Antonio Campo en finanzas, Durán Leiva, que es un señor muy importante para la Cancillería, es alguien que conoce perfectamente los procesos de paz y que los va a tratar de reencaminar, porque Duque los había dejado un poco en el olvido, ¿no? Iván Velázquez, ¿no? O sea, debería haber empezado por él, ¿no? O sea, yo soy fan de Iván Velázquez por todo lo que hizo en Guatemala, ¿no?, a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. O sea, removió y sacudió a la sociedad guatemalteca como nadie lo había hecho. Y ahora él va a ser el ministro de Defensa. O sea, yo, cada que anuncian algo del gabinete de Petro, estoy muy atento, porque creo que sí está haciendo un Dream Team, ¿no? Y bueno, esperemos que no le vaya tan mal como a Boric, ¿no? Yo estaba también muy entusiasmado aquí en Extranjeros por Boric, y parece que fue demasiado, ¿no?, mi entusiasmo. Espero que con Petro que todavía realmente calce. Sí, se camine hacia algo distinto. Así es. Igual está América Latina, ¿no?, que también se está moviendo, y lo mismo pasa en Europa ahora con muchos movimientos, pero también acá en América Latina. Nosotras, como bien mencionaba Pablo, con unas elecciones también que parecen muy lejos el 2024, pero en un parpadeo ya estaremos en esas. Nos vamos a un corte rápidamente. Recuerden que estamos en Extranjeros. Vamos a volver con el tema del mes, que es la detención de Caro Quintero, ¿no?, una detención importante para el gobierno mexicano, pero también qué significa esta detención para la relación bilateral con Estados Unidos. Volvemos.
Regresamos a Extranjeros y como les habíamos prometido en el bloque anterior, en este hablaremos sobre la detención de Caro Quintero, ¿no? Uno de los criminales más buscados en Estados Unidos, pero también acá en México, que además salió hace algunos años por unos recovecos legales, le podemos llamar así. Pero justo Pablo Ferri nos puede explicar mucho más sobre el contexto y lo que significa el que se haya detenido a este integrante del crimen organizado. Bueno, Caro Quintero es uno de los narcotraficantes clásicos de la escuela Sinaloa, es uno de los integrantes de aquello que se dio por llamar Cártel de Guadalajara en los 80s, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca alias Don Neto. Fue detenido en México y cumplió condena en México durante más de 2 décadas hasta que lo liberaron en 2013 por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Esto ocurrió en Guadalajara en el año 80 y no sé cuántos, ya no me acuerdo. Y claro, en Estados Unidos, precisamente porque asumen y lo acusan de haber asesinado a Camarena, es uno de los enemigos públicos más importantes que tiene el gobierno. De hecho, hace poco tiempo habían aumentado el monto de la recompensa que ofrecían por información que les pudiera llevar a encontrarle. El asunto aquí es que la detención ahora de Caro Quintero, hace cosa de una semana en la Sierra en Sinaloa, se supone que tiene que ver con un proceso nuevo que le han abierto en Estados Unidos, en la corte de Brooklyn, la misma que ha estado a cargo de las acusaciones contra Joaquín Guzmán Loera El Chapo o ahora contra Genaro García Luna, y tiene que ver en realidad con casos de tráfico de drogas desde que salió de la cárcel en adelante, ¿no? De 2015 a 2016 en adelante, ¿no? Aquí hay una cosa importante, y es que en el caso de que México extraditara a Estados Unidos a Caro Quintero, cosa que pretende el gobierno del norte, allá no podrían juzgarle por el asesinato de Enrique Camarena, ¿no? A lo que yo pienso, y es que por mucho que lo juzguen por cualquier otra cosa, se van a preocupar para que las penas que le apliquen en el caso de que lo extraditen sean bastante altas, ¿no? Ha sido interesante escuchar estos días el papel que habrían tenido las agencias de seguridad de Estados Unidos en la captura de Caro Quintero, ¿no? Hace varios días el presidente López Obrador planteaba en una de sus conferencias de prensa matutinas que en realidad ni la DEA ni ninguna agencia de Estados Unidos había tenido que ver en la captura de Caro Quintero, pero un reportaje que apareció este fin de semana en el Washington Post planteaba justamente lo contrario, ¿no? Decía que desde 2013, fecha en la que sale de prisión Caro Quintero, hasta 2022, ahora que lo han agarrado en estos 9 años, habían ocurrido 12 intentos fallidos para agarrar a Caro Quintero, y todos estos intentos partían de información que había obtenido la DEA de informantes aquí en México, informantes muchos de ellos, por no decir todos, cercanos o parte del núcleo familiar de Caro Quintero, ¿no? Claro, eso nos invita o nos obliga a preguntarnos otra cosa, es, bueno, después del caso Cienfuegos, la detención del exsecretario de la Defensa durante el gobierno de Peña Nieto en 2020, en octubre de 2020 en Los Ángeles, y después de lo problemático que fue, digamos, plantear un estatus aceptable para el gobierno actual de los agentes de seguridad extranjeras en México, en concreto los Estados Unidos, qué tipo de actuación iban a tener desde entonces y qué tipo de actuación han tenido en la de Caro Quintero. Hay un libro que acaba de aparecer ahora, lo escribe Carlos Pérez Ricart, y habla de la historia de la presencia de los agentes antidroga de Estados Unidos, en concreto en México, y empieza con una anécdota, y acabo, que cuenta que en 2014 un agente de la DEA, Víctor Vázquez, estuvo empotrado en el equipo de marinos que estaba buscando al Chapo Guzmán en Sinaloa, ¿no? Chapo Guzmán fue detenido en 2014 y Víctor Vázquez, según cuenta Pérez Ricart en su libro, estuvo vistiendo uniforme de la Marina, con armas de la Marina, en helicópteros de la Marina buscando al Chapo Guzmán. Incluso él llegó a uno de los lugares de donde el Chapo escapó por debajo de la bañera de la tina, y luego estuvo en el lugar de la detención finalmente, ¿no? Esto es en 2014, y en esa época Caro Quintero ya estaba fuera. Quiero decir, ¿es posible que estuviera ocurriendo en alguno de los 12 intentos fallidos que reveló el Washington Post de atrapar a Caro Quintero que hubo estos años? Pues es posible, ¿por qué no? Si pasó con el Chapo Guzmán, ¿por qué no con Caro Quintero? Podría ocurrir, tendrían que aclararlo, pero seguramente no lo harán. Justo para allá era mi pregunta, ¿no? El presidente ha salido a decir que le incomoda bastante, ¿no?, la presencia de estos agentes estadounidenses en México, ¿no? Y varias veces incluso
salir a decir que no es verdad, que no estuvieron involucrados, no solo en este caso, sino en otros. Y esto, ¿cómo ven, ¿no?, la relación con Estados Unidos específicamente después de esta detención, pero también de otras que ha habido? Yo tengo ahí una duda, no sé si se puede comparar al Chapo con Caro Quintero, ¿no? O sea, la forma en que lo detienen sin disparar un tiro, de una forma absolutamente, detrás de unos matorrales casi. Al Chapo tampoco. Aparentemente, sí, evidentemente, pero, o sea, uno pensaría, el narco de narcos, ¿no? Pues, ¿por qué no está siquiera con un guardaespaldas, no? Es decir, ahí me lleno de dudas sobre el hecho de si realmente Caro Quintero tenía un papel importante todavía en la estructura delincuencial o no. O es una reliquia del pasado, alguien que se buscaba mucho tiempo y que se necesitaba exhibir para mostrar ciertos éxitos, ¿no? En realidad no tengo respuesta a eso, pero sí es una pregunta que me he venido haciendo, ¿no? En estos momentos, digamos, cuando se cuenta que lo iban a detener durante 13 oportunidades y luego ahora apenas, ¿no?, sin ninguna violencia. No sé si eso es un factor o es nada más un hecho fortuito, no sé. Yo creo que se ha manejado... Perdón. No. O sea, quisiera nomás subrayar que desde un punto de vista periodístico, desde un punto de vista de los personajes, Caro Quintero, el Chapo Guzmán, Miguel Ángel Félix Gallardo, son personajes que a lo largo de la historia del narcotráfico en México toman un poco el papel de los protagonistas de las hasta series que se hacen sobre el tema del narcotráfico, de los libros que se escriben, y evidentemente llaman la atención, la interacción con las fuerzas del orden de Estados Unidos, también evidentemente es un tema que desde un punto de vista, digamos, de la narrativa puede llamar mucho la atención, pero en el fondo creo que ha sido plenamente demostrado a lo largo de muchos años que la detención de estos grandes capos de la droga no tiene absolutamente ningún efecto sobre el nivel de violencia. Es más, en algunos casos lo aumenta, porque se parten. Ahí está el hijo del Chapo, que justo cuando lo detuvieron lo tuvieron que soltar porque es la violencia que era incontrolable en Sinaloa. Entonces, sí, es interesante seguir la noticia, es preocupante que si todavía tenía una presencia, esto pueda en todo caso disparar más violencia, más que eliminarla, aunque también hay opiniones encontradas a ese respecto. Pero en el fondo creo que el tema sobre la estructura del mercado del narcotráfico en México y en Estados Unidos está basada en una serie de supuestos y estructuras básicas que deben de ser atacadas desde el fondo, que es un poco el planteamiento que también ha hecho este gobierno, no necesariamente lo está haciendo de la manera más correcta, pero no siento, y creo que es bastante obvio que el camino de detener los capos pueda ser la solución a este problema en el largo plazo. Yo creo que en el fondo es algo muy simbólico, ¿no? O sea, ocurrió pocos días después de la visita a Washington de AMLO, que todavía no sabemos que habló con Kamala Harris, que hay versiones que le dijo, sabemos dónde está ese señor, por favor. y hay cosas interesantes, ¿no? Por primera vez otra vez regresa la Marina con la operatividad que tuvo la Marina en el gobierno anterior, justamente para agarrar a los capos. Hay unas cosas, después la DEA sale diciendo, pues nosotros colaboramos, después retira el comunicado, o sea, hay algunas cosas que ahí le dice uno que la visita tiene algo que ver, ¿no? Y es algo sobre todo simbólico, ¿no? Yo creo que para los Estados Unidos era importante, era un símbolo, para AMLO era también entregarle algo a los Estados Unidos después de una relación muy complicada, de una visita bastante... diferente, podemos decir. Ya, digamos, y complicada también, que no salió mucho lo esperado del gobierno. Entonces, eso por lo menos es más un mensaje. Es más simbólico, yo creo, en la relación bilateral que realmente concreto en el narcotráfico. Así lo veo yo. Tenemos un par de minutos. ¿Cómo verías, o sea, de aquí al futuro, si se les va a extraditar? O sea, ¿cómo verías este análisis y si significa algo o no? Sí, vamos, yo no creo que haya... O sea, ninguna traba importante para la extradición. Vaya, al final es una decisión ejecutiva. Se ha hablado mucho de que tiene que haber un juicio de extradición y no sé qué, pero en realidad es un trámite legal que en ningún caso deja la decisión de si se extradita o no a ningún juez, ¿no? Es una decisión puramente del Ejecutivo y no habría ningún motivo para que no lo hicieran, ¿no? Ahora, yo lo que sí creo es que habría que pensar que igual no es tan simbólico, ¿no? No quiero decir que la estructura que manejara Caro Quintero o que se manejara alrededor suyo, porque no sé qué grado de jerarquía tenía él,
quizá si fuera importante, por lo menos desde el punto de vista de generación de violencia, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que en Sonora desde hace 2, 3 años, quizá 4, ha habido una descomposición bastante bruta en algunos municipios, ¿no? Caso de Caborca también, municipios más al sur, ¿cómo se llama? Ciudad Obregón. Ciudad Obregón. Ajá, exacto, Cajeme. Y por lo que se ha publicado a modo de filtraciones en la prensa estos días, de lo que supuestamente aparece en la investigación que manejan los fiscales de la Corte de Brooklyn, es que él o su estructura, o una estructura que dependía más o menos de él, con un grado de dependencia que no está nada claro, por supuesto, estaba funcionando en esa zona, ¿no? Entendemos que con la intención de traficar metanfetamina y fentanilo al norte, principalmente. Entonces, bueno, ¿qué tan importante era su negocio del narcotráfico? No se sabe, evidentemente. ¿Qué tan importante era la capacidad, o qué tanta capacidad de fuego y qué tan violentos eran las células que mantenían algún tipo de relación con él y con su nombre? Eso tampoco se sabe mucho, pero por el incremento de la violencia en los últimos años en la zona podría ser que bastante. ¿Qué va a pasar ahora? No sé. Pero es probable, como decía Máximo, ¿no? que la captura de capos muchas veces no generan el fin de la violencia, sino que generan un reacomodo. Unos rompimientos y reacomodos de los cárteles. Sí, ocurrió, por ejemplo, detuvieron al Marro ahí en Guanajuato hace también año y medio, y la violencia en la zona ha seguido exactamente igual, ¿no? En la zona esta de Santa Rosa de Lima, Salamanca, donde está la refinería, Celaya, por supuesto también, Irapuato, Salvatierra, todos estos pueblos, ha sido terrible, ¿no? Y agarraron al jefe de uno de los grupos, ¿no? que en teoría debía invitar a los que quedaban a bajarse del caballo y decir, bueno, vamos a parar un rato, y no. Ay, bueno, nos tenemos que ir al siguiente bloque, donde además vamos a hablar sobre el TEMEC y además sobre esta crisis diplomática. Volvemos nuevamente con las crisis diplomáticas entre México y Estados Unidos, que ha surgido, ¿no?, por el TEMEC, y ahora incluso también ya Canadá metió su cuchara. Así que nos vamos rápido a un corte, pero volvemos con este tema en el siguiente bloque. Regresamos. Regresamos a Mextranjeros y, como ya les había comentado anteriormente, vamos a hablar sobre el TEMEC y sobre lo que pudiera parecer una crisis diplomática con Estados Unidos e incluso con Canadá, ¿no?, por estas decisiones unilaterales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando sobre, bueno, el petróleo, la electricidad y lo que tendríamos que defender como mexicanos y mexicanas. Rafa, platícanos un poco de qué está pasando, ¿no?, con esta reforma eléctrica que se impulsó y además este procedimiento que está metiendo Estados Unidos, que además, por lo que entiendo, no es ni la primera ni la última vez que se hace y que se pudiera hacer en el futuro, pero sí ha estado en medios de todas partes del mundo, ¿no?, como un foco rojo de lo que pudiera pasar en la relación México-Estados Unidos, sobre todo. Sí, mira, yo creo que este es un síntoma de una crisis que se ha venido, digamos, germinando a lo largo de varios meses. Es decir, hay que retroceder un poco al momento en que se discuten estas cosas al interior del gobierno mexicano, con la idea de recuperar la fuerza, el vigor, digamos, de Pemex y de la CFE, ¿no? Es decir, la electricidad y el gas y el petróleo, esencialmente. Y me parece que todo básicamente deriva sobre todo hacia el tema de la electricidad, ¿no?, con Bartlett a cargo de este enorme aparato de producción de energía eléctrica que es la CFE, y la discusión de cómo la 4T va a implementar determinados cambios y va a echar para atrás las reformas de Peña Nieto, sobre todo, y también las de Salinas en materia eléctrica, ¿no? Creo que esa es un poco la discusión. El gobierno encuentra dos caminos, dos vías, ¿no? Por un lado, la reforma o el cambio en la ley de industria eléctrica, que es lo que efectivamente ha conseguido, y la otra opción, obviamente, fue la fallida reforma constitucional, ¿no?, para hacer que la CFE entrara con más fuerza a dominar en el área, ¿no?, en el sector, digamos así. Entonces, bueno, el gobierno jugó esas dos cartas, le salió la de la industria eléctrica, la perdió en la Suprema Corte, efectivamente, no tenía la cantidad de votos suficientes, y esto tiene una desventaja, ¿no?, que como no es la Constitución, sino es la ley de industria eléctrica, surgen los amparos, ¿no? O sea, lo que estaba, digamos, evitando que la contrarreforma energética, se podría decir, ¿no?,
Avance son los amparos, porque hay efectivamente muchos jueces que han ido frenando la aplicación de esta idea, ¿no? De que la CFE regrese un poco a una especie de monopolio, sobre todo en la generación de energía eléctrica. Creo que esa es la madre de todas las batallas, ¿no? O sea, generar electricidad y venderla, en este caso, a la red, que la controla obviamente la CFE. Y bueno, para hacerlo rápido, yo pienso que aquí la discusión está básicamente en si se han o no violado los derechos de algunas industrias o algunas empresas privadas, europeas y estadounidenses, eventualmente, no sé si habrá algo de Canadá, ¿no? En el marco, digamos así, de esta lucha por hacer negocios en el mundo de la generación de la electricidad, ¿no? Yo siento que incluso las reformas que se han hecho hasta aquí no violan, ¿no? Específicamente los derechos de las empresas, ¿no? Lo que podría ser, digamos, objeto de apelación y de discusión dentro del TEMEC, ¿no? Que las empresas estadounidenses o canadienses digan, nos han tratado de forma, digamos, discriminatoria, que eso es lo que están queriendo en este momento introducir. Yo hacía que se le está dando puerta abierta a CFE, ¿no? Sobre ellas. Exactamente, es lo que está. ¿no? Entonces yo para cerrar diría que explícitamente no van a encontrar ninguna norma que las discrimine, ¿no? Lo que sí van a encontrar es un tope, el 46% de la generación de energía eléctrica en México puede provenir de fuentes privadas. Eso es lo que la última reforma ha establecido, ¿no? Hasta ese momento era el 42% ya. O sea, con las reformas de Peña Nieto, la generación de energía eléctrica privada había crecido al 42% y se dice que en 7 años más los privados iban a superar a CFE, ¿no? Entonces, lo que ha hecho López Obrador es poner un freno y poner un tope, ¿no? O sea, ya no vamos a dejar que crezcan más y si crecen no van a pasar del 46. Ese es, digamos, el elemento central. Y ese es seguramente el motivo de queja, ¿no? Que dirán, o sea, aquí la empresa estatal, digamos, o gubernamental tiene 56%, ¿no? De monopolio o de pseudo monopolio, y eso es lo que ellos podrían considerar discriminatorio, pero habrá que ver cómo se define esto en las instancias del TEMEC, ¿no? Que seguramente son muy técnicas y habrá que estudiar un poco mejor cómo se argumenta en ese terreno. Ahora, yo creo que la esencia de cualquier tratado comercial de libre comercio, y mientras más amplio y más profundo sea, es precisamente eliminar distorsiones, eliminar protecciones, eliminar tarifas. Y la relación entre México, Estados Unidos y Canadá se estaba moviendo en esos términos. Aún después de la entrada en juego de Trump en la administración pasada, realmente no cambió nada. Es más, hubo beneficios adicionales que favorecieron, por ejemplo, en algunos sectores, algunas zonas geográficas a la clase trabajadora para evitar que se le pagara demasiado poco. Y sí siento que en este momento las modificaciones que se hicieron sí van totalmente en contra de contratos que ya estaban firmados, de acuerdos que ya estaban tomados, de presencia de empresas extranjeras que ya estaban en México, y que, por ejemplo, tuvieron que detener sus pruebas de plantas eólicas. Iberdrola es el ejemplo. Enel, italiana también. Y todo esto, además, si tuviese una explicación sensata, a lo mejor podría ser defendido. Pero el decir, quiero que el sector público en la generación de energía sea más fuerte que antes, porque sí, ese porque sí que no tiene ninguna explicación clara, está muy difícil, según yo, de defender. Yo entiendo que un sector público deba entrar en juego. Vaya, es el caso se ha hablado mucho de Altán Redes últimamente, de esta compañía que está construyendo la red, de la infraestructura de Internet en México que todavía no existe, porque evidentemente hay tareas que necesitan del apoyo gubernamental, porque no son rentables en el corto plazo. Pero la generación de energía en un país como México, que está creciendo, es rentable por definición, siempre y cuando se produzca en forma eficiente. Y el darle prioridad, un porcentaje de entrada por ley más alto del mercado, o sea, no está abierto a la competencia, sino que se fijan los porcentajes por ley.
Yo creo que en el ámbito del Tratado de Libre Comercio sí es muy difícil. Pero, de y sobre defender. todo, o sea, lo que los opositores y las opositoras ponen sobre la mesa es ¿por qué firmas un Tratado de Libre Comercio que según tú viola la soberanía energética, ¿no? Porque al final el gobierno de Andrés Manuel también estuvo en esa negociación. Es que ¿no? ese término también de la soberanía, ¿qué significa hoy en día en un mundo globalizado, en una economía que mueve 2.000 millones de dólares por la frontera diario? O sea, ¿qué significa? Donde tienes cadenas de producción. O sea, evidentemente tienes que tratar de integrar. Y el mundo va hacia las energías limpias, va hacia totalmente un nuevo modelo de energía. Y eso es el problema de México, no solamente que es el Estado, pero el regreso a las energías fósiles, que va completamente contra donde camina el resto del mundo, ¿no? Eso aquí también está en cuestión, una opción por una energía muy sucia, ¿no? Solo porque México la tiene, Pemex la tiene, pero tiene el gasóleo que está lleno de azufre, además que es difícil refinar, es caro de refinar. O sea, ni siquiera es una gasolina de primera, sino realmente petróleo de tercera. Entonces, si tenemos la posibilidad de asociarnos con privados para adelantar esa transición energética que iba en buen camino, y probablemente esa ley energética, la reforma, tenía problemas, tenía fallas, ¿no? Algunas cosas que tú puedes arreglar, pero ¿por qué regresar, tirar el niño con el agua sucia de la bañera y tratar de volver a 100 años atrás, ¿no? O sea, eso es lo que yo veo, que hay una falta de visión estratégica. Y Estados Unidos ha cifrado, o ha dado una cifra muy concreta de qué supondría que seguiría el mismo camino por parte del gobierno de México, ¿no? Son 10.000 millones de dólares en inversiones, la mayoría de ese dinero en instalaciones de energía renovable, ¿no? Muchísimo dinero. Y que también ahí, o sea, cabe mencionar, ¿no? Que en la reforma que hizo el presidente Peña Nieto se le dio mucha entrada a las empresas, eso también es verdad, y también poner sobre la mesa que había muchas cosas bastante perfectibles, como las violaciones graves a derechos humanos de las poblaciones donde se hacían todos estos espacios, ¿no? Entonces, hay, pues sí, dos visiones del mundo, pero justo ahora la pregunta es qué significa la soberanía energética, como bien mencionabas, y si esto violenta el Tratado de Libre Comercio que se firmó, de los cuales el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente en las negociaciones, ¿no? Lamentablemente se nos acabó el bloque, pero la verdad creo que este tema va a dar para mucho más, justo apenas estamos empezando. Lo que dicen es que esta mesa que va a revisar, ¿no? Los comentarios que hizo Estados Unidos y Canadá apenas empieza y puede tardar un año, ¿no? En resolverse, entonces seguramente les invitaremos pronto para seguir hablando de este tema. Muchas gracias, nos vamos a un corte y volvemos. Continuamos en Extranjeros y el cierre del bloque anterior nos da paso, ¿no? Hablando de toda la energía limpia que le llaman, a lo que está sucediendo en Europa, ¿no? El tema internacional para el día de hoy, esta llamada canícula, que es, se han visto temperaturas y además los han roto, ¿no? Diariamente rompen en varias ciudades el récord del calor, ¿no? Y me gustaría que, evidentemente, quienes han vivido en Europa nos cuenten un poco sobre lo que está pasando por allá. Bueno, evidentemente lo que acabas de decir, Ixchel, el calor que se está viviendo es impresionante. No solo el calor, fenómenos meteorológicos que no se habían visto antes, sequías. Tengo datos de Italia, pero una tercera parte de las provincias italianas ya han declarado emergencia por sequías. Mucho más de las que se han... En México a lo mejor el territorio es más amplio, pero de las zonas afectadas, pero en términos de los municipios mexicanos es el 7%. En México, en Italia estamos hablando arriba del 30% de las provincias italianas que ya están experimentando situaciones muy graves. Ahora, todo esto y no es el primer verano en donde sucede, ya había pasado en veranos anteriores, pero estamos viendo cada vez más el efecto de lo que ya hemos hecho como especie humana, de crear gases a efecto invernaderos que están en la atmósfera y que evidentemente están reteniendo el calor y provocando una serie de efectos a nivel global. Estuve hace pocos días en una conferencia en donde un científico italiano que hace parte del grupo de la ONU que está
evaluando esta situación, estaba diciendo que pues tenemos una situación en donde ya no podemos evitar a futuro, aun cuando efectos negativos, aun cuando por arte de magia hoy en día lográramos eliminar todas las emisiones que existen en el planeta Tierra, de todas maneras sufriríamos los efectos en los siguientes 20, 30, 40, 50 años y efectos cada vez peores porque lo que hicimos ya es irreversible. Evidentemente lo que queremos es que esto no llegue a una situación en donde esta irreversibilidad pueda afectar la supervivencia de la especie humana en este planeta, porque no tenemos hasta este momento otro lugar a donde ir. Entonces hay algunas metas que se están fijando y algunas de ellas se están cumpliendo, otras no. Una de las metas evidentemente es reducir las emisiones cada 5 años a la mitad, esa no se está alcanzando. Esa meta ya se había fijado desde hace tiempo y no se está alcanzando. Otra meta que se está fijando es la de generar el doble cada año, cada 5 años de fuentes de energía renovables. Esa sí aparentemente se está alcanzando. Claro que habría que ver qué está metido en ese cálculo, pero supongo que este grupo de la ONU lo esté calculando correctamente. Repito este punto y lo subrayo porque una de las soluciones de varita mágica es la movilidad eléctrica, pero eso evidentemente de por sí no tiene absolutamente ningún efecto si no se arreglan las fuentes de energía que van a alimentar esa movilidad eléctrica. Si seguimos generando energía para enchufar los coches quemando carbón, evidentemente no vamos absolutamente a ningún lado. Y el último, que es un tema que tiene que ver mucho con injusticias a nivel internacional, es el hecho de que cómo le hacemos para que la inversión que se vaya a destinar a estos fines pueda darse a nivel mundial y no solamente en los países más ricos. Los países que no son países muy desarrollados dicen, oigan, si ustedes países desarrollados llegaron a ser desarrollados quemando petróleo, y utilizando carbón, porque ahorita de repente nos dicen, ok, ya, aquí termina el juego y ustedes que no son desarrollados, vuélvanse desarrollados de una manera mucho más complicada. Déjenos seguir el mismo camino que siguieron ustedes y ustedes cámbiense a energías más limpias. Entonces, evidentemente, no está claro ni siquiera a nivel mundial y de acuerdos económicos entre los países y las fuerzas económicas globales cómo se debe planear el futuro de esto. Lo que sí es una realidad es que de aquí a 2050 se van a necesitar cerca de 6 o 7 veces más los recursos que hoy en día se están destinando a la transición energética para el futuro. O sea, si hoy estamos utilizando cerca de 1 billón de euros anuales, a partir de los próximos 2 o 3 años se van a necesitar cerca de 6 o 7 billones en el sentido de millones de euros anuales destinados a nivel mundial al financiamiento de la transición energética. ¿Y los gobiernos y las empresas están tomando en serio esta crisis climática o solamente es...? Mira, la primera COP que cubrí fue hace más o menos 20 años, la de Buenos Aires, y estaba totalmente sobre la mesa ese escenario. Claramente los científicos lo preveían, se discutía. Yo me acuerdo de alguien de Allianz, que es una gran aseguradora, que me decía lo que iban a costar todos esos desastres. Lo tenía absolutamente claro y no pasó nada, o sea, realmente no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Porque era muy lejano, los gobiernos gobiernan 4, 5, 6 años, después se van, entonces tienen un horizonte a corto plazo, no a largo plazo. Las empresas evidentemente no quieren recortar en sus ganancias para cuidar el clima. Tampoco había regulaciones en ese sentido. Que son las grandes contaminantes, exacto, ¿no? Las empresas. Exacto. De las 100 grandes empresas contaminantes, por cierto, la mayoría son estatales. Son esos monopolios estatales como Aramco, ¿no? la petrolera de Saudi Arabia, ¿no? Solo para un dato anecdótico. Y las sociedades tampoco no lo veían muy cercano. O sea, mientras no me toca a mí, le toca a otro, se va a hundir Holanda, pero tal vez no yo, que vivo en los Alpes, ¿no? Esa mentalidad estaba ahí y nadie quería tomar cartas realmente en el asunto. Y hoy en día estamos ante el desastre y hay que actuar. Yo creo que hay que tomar acciones muy serias a todos niveles. Hay que regular las industrias. También cada ciudadano tiene que tomar cartas en el asunto, gastar menos agua, tratar de ser mucho más responsables en su consumo. Yo creo que estamos todos
o sea, realmente interpelados por esa catástrofe. Recuperando lo que decíamos en el anterior bloque y conectándolo con lo que estamos hablando ahora, yo creo que el problema central es que se habla siempre de una transición, ¿no? Y uno hace una transición cuando ve que del otro lado, en la otra orilla, hay algo mejor, ¿no? Es decir, cuando uno siente que puede abandonar lo que tiene porque va a recibir algo mejor a cambio, en cierto sentido, ¿no? Y creo que ese es el grave problema, que la otra orilla todavía no está lista, ¿no? Que como decía Máximo, hay cosas que no están todavía, digamos, completas como para ser tan atractivas como las energías fósiles, ¿no? Entonces, efectivamente, si tú produces electricidad generando más gases, pues no has logrado avanzar en lo más mínimo, ¿no? Y creo que en general eso es lo que sucede. Por ejemplo, en el caso de la reforma eléctrica en México, uno de los grandes argumentos para sacar a los privados, digamos, del ámbito y dejar a la CFE con el monopolio consolidado es que la energía limpia que producen muchas empresas privadas en ciertos casos no tiene, digamos, las características para entrar a la red, o sea, no tiene esa continuidad, ¿no?, que tiene la energía producida de otras maneras, ¿no?, de manera sucia. Ah, pero eso es un pretexto. Hoy tienes claro, los smart grids, lo puedes regular. Por supuesto, no hay problema. pero exactamente. Pero utilizando ese pretexto se dice, bueno, esta es limpia, pero no es tan buena como la otra, ¿no? Entonces no podemos, la CFE no puede cargar con eso porque corre riesgo, ¿no? Porque puede haber apagones. El desabasto. ¿no? Claro, exactamente. Y entonces, y ve muy mal que se abastezcan las empresas a sí mismas, ¿no? Esas sociedades de autoabasto que se han criticado tanto de la reforma eléctrica son vistas como fraudulentas, ¿no? Así se las ha calificado. Pero entonces no existen ni la paciencia ni el interés por hacer que si la otra orilla no está completa, igual transites, de todas maneras transites, porque el clima está destruyéndonos, o sea, nos va a matar. Pero todavía queremos que el auto eléctrico sea más barato que el otro, ¿no? Seguimos subvencionando las energías fósiles, seguimos poniendo estos pretextos para decir, no, esta energía limpia no es tan buena como la otra, y con esos argumentos es que la transición no termina finalmente de realizarse. Creo que ahí está el problema básico en este caso. Estaba justo pensando en España, ¿no? Porque una de las ventajas que se tienen allí es que el desarrollo de las energías renovables ha sido bastante alto en los últimos años, ¿no? De tal manera que incluso ahora con la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, el sufrimiento, digamos, al menos desde un punto de vista político, no va a ser tanto, ¿no? Claro, el reverso de la moneda es que el consumidor paga, y pagan unas facturas de luz, pero tremendas, ¿no? Del orden de los cientos de euros por familia cada mes. Pero bueno, en fin, supongo que eso también tiene que ver porque el mercado allá tiene más que ver con la iniciativa privada que con la pública, ¿no? Todos los proveedores de electricidad son privados. No sé, yo supongo que más allá de las cosas concretas, lo decías muy bien tú, Sandra, o sea, más allá de las cosas concretas que pasan en los ciclos de gobierno, 4 o 5 años que dura cada uno, hay que ver más a largo plazo, ¿no? O sea, mencionabas tú, Máximo, el panel de expertos de Naciones Unidas, ¿no?, el famoso IPCC, y ellos ya asumen que la barrera del 1,5 grados que no podíamos superar, 1,5 grados de aumento de las temperaturas de media, para el 2050 se va a superar, ¿no? Llevamos 1,1 si se compara con la época preindustrial, según decía el IPCC, y vamos de camino a 2, ¿no? Y claro, tú dices, no, bueno, tampoco es tanto 1,1 o 2 grados, ¿no? Bueno, en realidad, esto que estamos viendo en Europa, estas temperaturas disparadísimas en el Reino Unido que no saben qué hacer, pobre gente, porque como pasaba en Alemania, comentabas tú antes, Sandra, no hay... Nunca no están acostumbrados a ello, ¿no? No, claro, no tienen aire acondicionado en las casas, nunca ha hecho falta. Esto va a ser cada vez más habitual y cada vez más extremo, ¿no? En España, no sé, yo ando con mis amigos, con familia estos días, pues no me dicen nada especial. La verdad es que los días de 40, 41, 42 grados, por lo menos en la parte del Mediterráneo, de donde yo soy, son relativamente habituales, ¿no? Los incendios en la temporada estival son relativamente habituales también. No eran tan habituales en Galicia, en la parte noroccidental, hace 10 o 20 años. Había, pero no tantos, ¿no? Y ahora la mayoría de incendios de esta temporada han sido precisamente allí y en la parte alta de Castilla, ¿no? Entonces, claro, o sea, lo que está pasando, que parece que es más o menos normal y que no es para tanto, en realidad si es para tanto hubiera peor. Justo queríamos un bloque como desde hace muchos programas para hablar de y creo que además nos quedó corto. Lamentablemente nuevamente ya nos tenemos que ir,
pero definitivamente este es un tema que tiene que estar en esta y en muchas otras mesas, así que seguramente volveremos. Muchas gracias a Sandra y a ustedes tres y a quienes nos escucharon o nos vieron en esta ocasión. Muchas gracias. La próxima vez regresa mi compañera Yael Weiss con ustedes y nosotros nos vemos en 2 meses más. Cuídense mucho. Hasta luego.